Antes de que los nombres fueran grabados en piedra, antes de que la doctrina se convirtiera en ley, existía una enseñanza susurrada, no a multitudes, sino a conciencias despiertas. Esta es la historia del Evangelio de María Magdalena, un texto apócrifo, gnóstico, fragmentado por el tiempo y por un silencio impuesto, pero aún palpitante como una llama que se niega a extinguirse. Un evangelio perdido que atravesó siglos para revelar un misterio esencial. La verdadera enseñanza de Jesús no trataba sobre el miedo, la culpa o la sumisión, sino sobre el conocimiento interior, la iluminación espiritual y la liberación del alma. El Evangelio de María Magdalena no comienza con milagros espectaculares ni con genealogías sagradas. Comienza con una ausencia. Jesús ya no está físicamente presente. El Maestro ha partido, y con su partida surge el vacío, el mismo vacío que habita al ser humano cuando busca respuesta fuera de sí. Los discípulos están confundidos, temerosos, atrapados en la incertidumbre. La muerte aún los persigue. La persecución es real. La fe, frágil. Es en este escenario donde María Magdalena se levanta, no como figura secundaria, sino como portadora de una comprensión más profunda de la enseñanza. Ella habla cuando todos callan. Consuela cuando todos tiemblan. Y en este gesto el Evangelio comienza a revelar su carácter subversivo. María Magdalena no transmite reglas, sino conciencia. Ella recuerda a los discípulos aquello que Jesús enseñó en secreto, lejos de las multitudes, lejos de la literalidad. Ella dice, no os entristezcáis ni dudéis, porque su gracia estará con vosotros y os protegerá. Esta frase resuena como un código espiritual. No es una promesa externa, sino un llamado al reconocimiento de la chispa divina interior. Desde el inicio, el Evangelio deja claro que no se trata de una narrativa histórica convencional. Es un texto de despertar. Un mensaje que no busca organizar una religión, sino provocar una transformación interior. La figura de María Magdalena emerge como un canal entre lo visible y lo invisible, entre lo que fue dicho públicamente y lo que fue transmitido en silencio. El texto sugiere que la enseñanza más profunda no podía ser ofrecida a quienes aún necesitaban seguridad en formas externas. Por eso fue confiada a quienes podían sostener el vacío, la duda y el misterio. María no es elegida por privilegio, sino por resonancia. Ella comprende porque está preparada para escuchar más allá de las palabras. El Evangelio de María Magdalena comienza así, con una ruptura silenciosa. No anuncia una nueva doctrina, sino el colapso de viejas certezas. Desde sus primeras líneas, el texto deja claro que lo que está a punto de ser revelado no puede ser entendido por la mente que busca control, sino solo por la conciencia dispuesta a recordar. El silencio que siguió a la partida de Jesús no era solo la ausencia de un cuerpo. Era el colapso de una estructura interior. Los discípulos lloran, tiemblan, no saben cómo continuar. La muerte del Maestro los ha dejado sin referencias externas. El miedo se instala no solo como emoción, sino como estado de conciencia. Temen a la persecución, al fracaso, al vacío que se abre cuando la figura de autoridad desaparece. María Magdalena observa este miedo sin juzgarlo. Ella reconoce en los discípulos el mismo apego que el Maestro había señalado tantas veces, la necesidad de seguridad externa. Entonces, ella habla. No para imponer, sino para recordar. Ella les dice que no deben entristecerse, porque la verdadera presencia del Cristo no fue retirada. Solo cambió de lugar. El Evangelio de María Magdalena introduce aquí una de sus ideas más revolucionarias: el reino no está fuera, ni arriba, ni en un tiempo futuro. Está dentro. No como concepto simbólico, sino como experiencia directa. María recuerda a los discípulos que Jesús enseñó que la separación entre lo humano y lo divino es una ilusión sostenida por el miedo. Pedro reacciona con incomodidad. André expresa duda. ¿Cómo puede una mujer haber recibido enseñanzas que ellos no recibieron? La pregunta revela algo más profundo que celos o incredulidad. Revela el choque entre dos formas de espiritualidad, una basada en jerarquía y otra basada en conciencia. El Evangelio no condena esta resistencia, pero la expone con claridad. María responde sin agresividad. Ella no intenta probar nada. Simplemente afirma que no inventó esas palabras. Ella transmite lo que fue dicho y vivido. En uno de los pasajes más impactantes del texto, recuerda una frase atribuida al Maestro: no existe el pecado, sino que sois vosotros quienes hacéis el pecado cuando actuáis según la naturaleza del adulterio.
Aquí, el adulterio no es moral, sino espiritual. Es la traición a la propia esencia al identificarse únicamente con el mundo material. Este pasaje desmantela la idea de culpa como herramienta espiritual. El error no es desobedecer una ley, sino olvidar quién se es. El conocimiento que libera no es intelectual, sino existencial. No se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar algo antiguo. El miedo de los discípulos, entonces, no es condenado. Es comprendido como parte del proceso. El Evangelio sugiere que todo buscador atraviesa este punto, el momento en que las certezas externas se derrumban y la conciencia se ve obligada a asumir responsabilidad por su propio camino. María Magdalena se posiciona aquí como una guía silenciosa. No lidera por autoridad, sino por coherencia interior. Ella encarna aquello que transmite. Y exactamente hizo que incomoda. Porque quien fala a partir da experiencia não pode ser facilmente refutado. O bloco 2 do Evangelho de María Magdalena encerra-se como uma tensão não resolvida. A semente foi plantada, mas nem todos estão prontos para permitir que ela germine. O texto deixa claro que o conhecimento que liberta também desestabiliza. E que nem todos desejam ser libertos quando isso implica abandonar as estruturas que LHS dao identidade. Cuando María Magdalena comienza a relatar su visión, el ambiente entre los discípulos cambia. El miedo da paso a un silencio atento, casi reverente. No se trata de una visión común ni de un sueño simbólico. Lo que María describe es una experiencia directa del alma después de la separación del cuerpo, un conocimiento que no fue aprendido, sino recordado. El Evangelio de María Magdalena deja claro que esta revelación no llegó a través de imágenes externas, sino mediante una apertura interior profunda, donde el velo entre los mundos se vuelve translúcido. María afirma que el alma, al abandonar el cuerpo físico, no encuentra un juicio divino, ni un cielo distante, ni un infierno de castigo. Encuentra capas. Estados de conciencia. Potencias invisibles que no son demonios en el sentido religioso, sino fuerzas psíquicas y espirituales que mantienen al alma atrapada en la ilusión de la materia. Estas potencias interrogan al alma no con palabras, sino con resonancia. Cada pregunta es, en realidad, un reflejo de aquello que el alma aún carga. El Evangelio describe la primera de estas potencias como el deseo. No el deseo superficial, sino el apego profundo a lo transitorio. El alma es cuestionada sobre su vínculo con el mundo sensorial, con las identidades que construyó, con los papeles que creyó ser. María relata que el alma responde no con resistencia, sino con reconocimiento. Dice que aquello que la ataba fue consumido, que el deseo perdió su poder en el momento en que fue visto con claridad. Aquí el texto revela uno de los principios centrales de la gnosis: nada aprisiona la conciencia cuando es plenamente comprendido. Luego surge la potencia de la ignorancia. No la ignorancia como falta de información, sino como olvido del propio origen. Esta fuerza sostiene la ilusión de separación entre lo humano y lo divino. María describe que el alma atraviesa esta capa al recordar que su esencia no nació en el mundo, sino que solo pasó por él. El Evangelio resuena con una frase poderosa: reconocí que todo lo que me envolvía era solo un velo. Este recuerdo disuelve la ignorancia como la niebla al amanecer. La tercera potencia mencionada es la ira, asociada a la fragmentación interior. Representa el conflicto, la culpa, la negación de uno mismo. Aquí el texto se aleja radicalmente de la teología del pecado. María Magdalena afirma que el error no es moral, sino ontológico. El error es creer que se está separado de la fuente. Cuando el alma comprende esto, la ira pierde su función, porque ya no hay nadie contra quien luchar. El Evangelio continúa describiendo otras capas, hoy fragmentadas en los manuscritos, pero cuya esencia permanece clara: cada obstáculo enfrentado por el alma es, en realidad, un estado interno no integrado. No hay castigo externo, solo consecuencias naturales de la inconsciencia. La liberación ocurre cuando el alma deja de reaccionar y comienza a reconocer. En este punto de la narrativa, María hace una afirmación que resuena como un golpe silencioso contra toda estructura religiosa basada en el miedo. Dice que el Salvador no vino a crear leyes, sino a deshacer prisiones invisibles. El Cristo, según su visión, no gobierna como juez, sino como principio de conciencia despierta. No espera obediencia, sino lucidez. María relata que escuchó del Maestro estas palabras: donde está la mente, allí está el tesoro.
Esta frase se convierte en una clave interpretativa de todo el Evangelio. El infierno no es un lugar, el cielo no es un destino. Ambos son estados mentales y vibracionales. El alma no asciende ni desciende en el espacio, sino en la conciencia. Mientras María habla, algunos discípulos se inquietan. Esta enseñanza es peligrosa. Retira el poder de las autoridades externas y lo devuelve al individuo. Si la liberación depende del conocimiento interior, ¿quién controla el acceso a lo sagrado? El Evangelio de María Magdalena no responde directamente, pero la tensión es evidente. El conflicto que se desarrollará más adelante ya comienza a delinearse aquí. La visión del alma narrada por María no es solo una descripción del más allá. Es un mapa simbólico del proceso de despertar espiritual aún en vida. Cada potencia representa algo que puede ser trascendido ahora, en el presente. El Evangelio sugiere que quien atraviesa estas capas en conciencia no necesita repetirlas después de la muerte. La liberación no se pospone, es posible en el ahora. Al concluir su visión, María Magdalena guarda silencio. No intenta convencer ni imponer. La enseñanza fue entregada como se entrega una llama, quien esté listo se acercará. Quien no lo esté verá solo palabras. El Evangelio deja implícito que el verdadero juicio no ocurre después de la muerte, sino en cada instante en que la conciencia elige recordar o olvidar quién es realmente. Y es precisamente aquí donde el texto se vuelve peligroso, transformador e imposible de domesticar. Porque no pide fe. Pide valentía para mirar hacia adentro. Después del relato de la visión, el ambiente se vuelve denso. No es solo sorpresa lo que flota entre los discípulos, sino una inquietud profunda. Lo que María Magdalena acaba de revelar no es una enseñanza común. No es algo que pueda transmitirse fácilmente a las multitudes sin causar ruptura. El Evangelio de María Magdalena comienza a exponer aquí la raíz de su propio borrado histórico. No por casualidad, el texto se fragmenta exactamente en este punto, como si el tiempo hubiera intentado interrumpir una verdad demasiado peligrosa para permanecer intacta. Pedro es el primero en reaccionar. Su pregunta no es inocente. Cuestiona si el maestro realmente habría confiado a una mujer enseñanzas que no fueron dadas a los demás discípulos. Esta duda no revela solo un conflicto personal, sino un choque estructural entre dos modelos espirituales, el de la autoridad jerárquica y el del conocimiento interior. María no responde con confrontación directa. No reclama poder. Solo afirma que no inventó nada. Lo que le fue revelado fue vivido, experimentado, reconocido. El Evangelio deja implícito que el verdadero problema no era María Magdalena, sino el contenido que ella portaba. Una enseñanza que afirma que el pecado no es una transgresión moral, sino un estado de inconsciencia, desmantela toda lógica de control espiritual. Un Cristo que libera a través del conocimiento, y no de la obediencia, se vuelve imposible de administrar institucionalmente. Y una mujer que encarna ese conocimiento representa una amenaza doble, espiritual y simbólica. En este punto, el texto revela algo aún más profundo. El silenciamiento de María Magdalena no ocurre solo por cuestiones de género, sino por algo más sutil y peligroso: ella personifica la autonomía espiritual. No depende de intermediarios, no necesita validación externa, no se somete a interpretaciones literales. El Evangelio de María Magdalena no puede convertirse fácilmente en dogma porque siempre apunta hacia adentro, nunca hacia afuera. Leví, uno de los pocos que comprende la gravedad de la situación, defiende a María. Afirma que si el maestro la consideró digna, ¿quiénes son ellos para rechazarla? Pero su defensa va más allá de la figura de María. Reconoce que la enseñanza que ella trae exige una transformación interior radical, algo para lo cual muchos no están preparados. El conflicto deja entonces de ser personal y se vuelve existencial. El texto sugiere que en ese instante se forman dos líneas de continuidad espiritual. Una seguirá el camino de la organización, la doctrina y la estructura visible. La otra seguirá silenciosa, fragmentada, marginal, transmitida solo a quienes buscan con sinceridad. El Evangelio de María Magdalena pertenece a esta segunda corriente. No fue destruido porque no podía ser completamente eliminado. Pero fue quebrado, diluido, oculto. Con el paso del tiempo, María Magdalena sería transformada en otra cosa. Su imagen sería resignificada. De portadora de conocimiento, pasaría a ser símbolo de arrepentimiento. De iniciada, sería reducida a pecadora.
Esta distorsión no fue accidental. Al asociar a María con la culpa, el sistema neutraliza su mensaje. Un evangelio que habla de liberación interior no puede sobrevivir cuando su mensajera es desacreditada. El Evangelio de María Magdalena revela, de forma velada, que el mayor miedo de las autoridades espirituales no era la herejía, sino la libertad. Un individuo que reconoce su naturaleza espiritual no puede ser gobernado fácilmente por el miedo al castigo ni por la promesa de recompensa futura. Actúa por comprensión, no por sumisión. Este tipo de conciencia disuelve estructuras enteras simplemente por existir. Hay una frase implícita en el texto que atraviesa los siglos: el conocimiento no puede imponerse, pero tampoco puede controlarse. Emerge cuando la conciencia está preparada. Por eso el Evangelio no desapareció por completo. Permaneció como fragmento, como eco, como murmullo subterráneo esperando el momento adecuado para resurgir. María Magdalena deja entonces de ser solo un personaje histórico y se convierte en un arquetipo. Representa la sabiduría silenciada, la voz acallada, el conocimiento considerado demasiado peligroso. Su evangelio pasa a existir fuera del tiempo lineal, accesible siempre que la humanidad entra en crisis de sentido y comienza a cuestionar las narrativas impuestas. El bloque 4 del Evangelio de María Magdalena no habla solo del pasado. Revela un patrón que se repite. Siempre que el conocimiento interior amenaza sistemas de poder, es etiquetado, distorsionado o enterrado. Pero nunca eliminado por completo. Porque aquello que nace de la conciencia no depende de instituciones para sobrevivir. Después del silencio que se forma en torno a María Magdalena, algo se transforma de manera irreversible. Ya no hay discusiones abiertas ni confrontaciones directas. Lo que ocurre es más profundo. Se instala una división silenciosa entre quienes buscan seguridad en la estructura y quienes sienten el llamado de la conciencia. El Evangelio de María Magdalena no describe esta separación como un evento histórico, sino como un proceso interno que ocurre siempre que el individuo se acerca al conocimiento de sí mismo. El Cristo presentado en este Evangelio no es una figura distante que exige adoración constante. Surge como un principio vivo, una presencia interior que despierta cuando la mente abandona el miedo. María Magdalena revela que el Maestro enseñaba que cada ser humano lleva en sí la misma chispa que lo animaba a él. No como metáfora poética, sino como realidad espiritual directa. El Cristo no habita templos, ni imágenes, ni escrituras fijas. Se manifiesta en la conciencia que reconoce su origen. Esta enseñanza rompe definitivamente con la idea de salvación externa. El Evangelio afirma que nadie puede ser salvado por otro, porque nada está realmente perdido. Lo que debe ocurrir no es un rescate, sino un despertar. La ilusión fundamental, según el texto, es creer que el ser humano está separado de la fuente. Esta creencia sostiene el sufrimiento, la culpa y la búsqueda constante de aprobación divina. María Magdalena describe que el mundo, tal como se percibe, funciona como un velo. No en el sentido de ser falso, sino de ser incompleto. La realidad material es una expresión parcial de la conciencia, y cuando el individuo se identifica solo con ella, pierde la memoria de su totalidad. El Evangelio sugiere que esta identificación crea una prisión invisible, una matrix espiritual sostenida por la repetición automática de pensamientos, emociones y creencias no cuestionadas. El Cristo interior, según esta enseñanza, no viene a destruir el mundo, sino a disolver la ilusión de separación. No niega la experiencia humana, sino que la integra. María afirma que el Maestro enseñaba que la verdadera resurrección no ocurre después de la muerte, sino en el momento en que la conciencia despierta dentro del cuerpo. Este despertar no es espectacular. Es silencioso, íntimo y profundamente transformador. El Evangelio enfatiza que la liberación no ocurre mediante la negación de la sombra, sino mediante la integración. Todo lo que fue rechazado, reprimido o negado regresa como obstáculo en el camino del alma. El Cristo interior ilumina estas regiones no para condenarlas, sino para hacerlas conscientes. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente revela lo que siempre estuvo allí. María Magdalena se convierte, en este punto, en el ejemplo vivo de esta enseñanza. No se coloca como superior ni como elegida. Se reconoce como alguien que recordó. Y ese recuerdo lo cambia todo. El Evangelio deja claro que cualquier persona puede acceder a este estado, pero no todos están dispuestos a atravesar el malestar necesario. Porque despertar exige abandonar identidades, narrativas y certezas que han sostenido la personalidad durante años.
El texto sugiere que la mayor resistencia al Cristo interior no proviene del pecado, sino del apego a la imagen de quien creemos ser. La ilusión se mantiene no por simple ignorancia, sino por miedo a la disolución del yo conocido. El Evangelio de María Magdalena no ofrece atajos. No promete consuelo inmediato. Ofrece verdad, y la verdad, según el propio texto, desestabiliza antes de liberar. A medida que la enseñanza se acerca a su cierre, se vuelve claro que no hay un final definitivo. El Evangelio no concluye con promesas escatológicas ni con descripciones de recompensas futuras. Termina señalando el presente. El ahora. La elección continua entre permanecer dormido o asumir la responsabilidad por la propia conciencia. El Cristo interior no exige que el mundo cambie para que la liberación ocurra. Invita al individuo a cambiar la forma en que percibe el mundo. Cuando esto sucede, la realidad externa se reorganiza naturalmente. No por milagro, sino por coherencia vibracional. El Evangelio sugiere que la verdadera transformación nunca es impuesta desde fuera hacia adentro, sino que emerge desde dentro hacia afuera. Al cerrar este ciclo, el Evangelio de María Magdalena deja una invitación silenciosa. No hay órdenes, ni mandamientos, ni dogmas. Solo una posibilidad abierta. Recordar quién se es, disolver la ilusión y vivir desde la conciencia despierta. Todo lo que viene después ya no puede enseñarse con palabras. Y quizás sea precisamente por eso que este Evangelio sobrevivió. No porque fue preservado por instituciones, sino porque continúa siendo reconocido, una y otra vez, por quienes están preparados para escuchar lo que siempre ha sido dicho en silencio.